Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenidos a otra noche de Animales Sueltos, el programa de Alejandro Fantino. Hoy sin Ale, mañana, hoy y mañana no estará Alejandro Fantino, así que con todo el equipo vamos a estar haciendo el aguante, el equipo y los invitados, obviamente, ¿no? De todos los temas que interesan de la política para analizar todo lo que está pasando, lo que puede pasar, lo que va a suceder y lo que puede llegar a sorprendernos todavía, ¿no? Con todo lo que venimos recibiendo de sorpresa en los últimos días. Saludo a toda la mesa. Javier, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos, Fer? Bien, Bebo. ¿Qué tal? ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, muy bien. Hoy puntales importantes y los invitados. Julio Bárbaro, gracias por venir. Gracias. Un placer tenerte. Raúl, gracias por venir. Raúl gracias Aragón por la también. invitación, Carlos. Daniel Lipovetsky también. Y, Hola, Fernando, y otro ¿cómo de estás? los líderes de esta mesa, Rosendo Fraga, que también está con nosotros. Mucha rosca. Mucha rosca. Mucho rojo. ¿Ya empezaste? Digámosle a la audiencia, porque tal vez creen Sí. que ya está todo. No. No. Esto recién empieza, digamos. Se cerró la macro, que es las candidaturas presidenciales, y ahora va por la micro, que es en donde se matan los partidos. Donde se matan los partidos es en el diputado, en el concejal, en el consejero escolar, en el senador. Ahí se matan, ahí hay mucha sangre. Por eso algunas de las imágenes que vimos hoy de Cristina en la bancaria con los sindicalistas. Digo, atención porque a partir de ahora viene la negociación viene y la lo rosca. mejor. Bueno, y atención porque tenemos mucha información de cómo viene esta rosca, y se lo vamos a ir contando, dónde están las peleas, y para contárselo después tenemos preparado todo un mapa de cómo quedaron las alianzas, porque uno habla de las candidaturas, de las fórmulas que van a pelear, pero cuáles son las alianzas, los nuevos nombres y además todo lo que hay adentro de esos nombres. Empecemos con la ronda de la mesa. Julio, yo te quiero preguntar a vos como peronista histórico, si todo lo que pasó, y a todos nos dejó con la boca abierta, a ver, desde el momento en que Cristina elige a su candidato a presidente, hasta que Pichetto integra la fórmula, y hasta que Lavagna elige a Urtubey y se juntan en algo que parecía injuntable en algún momento, ¿todo esto te sorprendió y crees que puede haber más todavía? Hay un detalle importante, no hay institución partido. No hay partidos en Argentina. Eligió Cristina, eligió Mauricio, salvo la Convención Radical, que además fue importante porque no lo entendí, no tuvo peso. Lo que resolvió no le importó a nadie. El resto de las estructuras partidarias no existen. Existen jefaturas momentáneas, con lo cual el debate de ideas está reducido a la nomenclatura de 4 o 5 personas. Eso es, en nuestra sociedad, una crisis profunda. Yo fui parte de partidos donde la estructura era de 300 tipos que votábamos el candidato. Aquí el candidato está escondido. Mauricio hacia así, Cristina hacia así. Digo, esa es una parte de la decadencia de la política argentina. ¿Estás contento con que haya peronistas en todas las fórmulas? Eso es una tontería. Siempre hubo radicales y peronistas. ¿Cuántos radicales hay en todas las fórmulas? No, pero hoy tenés peronistas en todas las fórmulas. Digo, todos los partidos. Al no haber institución partido, la atomización hace que vos tengas un radical para cada lado. Pero no un lo liberal. decía, pero no lo siempre decía en la dijo, primera época. ¿Te acuerdas cuando le hicieron el reportaje? Ese famoso. Cuando va Gelbar y le dice, general, me estoy haciendo peronista, y el viejo le contesta, justo ahora que yo dejé de serlo. Y entonces, en esa Perón decía, el peronismo tenía que ser disuelto en su expresión, no tenía que ser un partido, tenía que haber sido una etapa de la historia y después disuelto. Cuando él viene y dice, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, está diciendo se acabó esta etapa. Sí. Ahora, como después no hubo nada políticamente sólido, sí, ¿por qué está Cristina importante? Porque Macri no tuvo un resultado muy positivo. Claro. De lo contrario, la etapa actual hubiera disuelto a la anterior. O sea que vos decís, tiene vida Cristina gracias a Macri. Más bien. Sí, y Macri, gracias a Cristina. Eso es así. Son dos que se sostienen mutuamente. Raúl, ¿cambió mucho el panorama? Mirá, con estos cambios y las fórmulas ya puestas, y los frentes si armados. me permitís 120 segundos, un panorama más amplio. Yo estoy bastante de acuerdo con... No me interrumpa vos. Estoy bastante de acuerdo con Julio. No, porque a él le gusta, me tiene de sparring. Yo creo que no hay más partidos políticos, es cierto. Y el final del peronismo comenzó con Menem. Vos no podés tener un mismo signo político que en los 90 es neoliberal y en el 2000 es populista. ¿Cuál es el marco ideológico de eso? No existe.
El peronismo se convirtió en un aparato de poder, en un partido que busca el poder, con dirigentes que van cambiando. Entonces, ahora lo que se está constituyendo es un espacio de centro-izquierda, con Cristina, Massa, etcétera, y un espacio de centro-derecha donde está Macri y también está Pichetto. Y decís, pero ¿cómo Pichetto? Si vos escuchás las cosas que viene diciendo Pichetto ya hace un par de años, es muy parecido al pensamiento de Macri. Exacto. Entonces, estamos reconfigurando el escenario político argentino. O sea que hoy es centro-derecha, centro-izquierda. Y entonces no hay traidores. Pichetto no es un traidor, es coherente ideológicamente. Y Massa tampoco se dejó comer. Un detalle, sacá peronismo y poné política. Es la política la que está disuelta, no el peronismo. Escuchás a Massa desde hace unos años y dice muy parecido a lo que está diciendo Cristina. ¿Por qué? Porque ideológicamente se configuran con dos modelos de reparto de la riqueza, que es en definitiva lo que siempre se discutió. Tenemos un modelo que te dice un Estado fuerte que controle el mercado, cobre impuestos, redistribuya por abajo, y otro que te dice no, un Estado chiquito, el mercado se autorregula y la distribución de entonces, ¿por qué nos sorprende tanto el tema? Dicen que en política el tiempo es un gran ordenador, ¿no? Sí, sí. Pasó el tiempo y se ordenaron las cosas. Se empiezan a ordenar, sí. Ahora, si en teoría están ordenadas, ¿por qué nos sorprendemos de que esté así? Yo no me sorprendo de que estén yo así. quería agregar algo respecto, coincido que con el tema de, ¿no?, de lo que pasa con la realidad de los partidos, pero que los partidos hoy estén tan devaluados de alguna manera no significa que las ideas estén devaluadas, porque uno lo que ve es que hay la confluencia se da a través de las ideas. Me parece que Pichetto, justamente como decía recién Raúl, justamente coincide en muchas de las cuestiones, nosotros coincidimos con muchas de las cuestiones que planteaba él y hemos trabajado en conjunto en el Senado un montón de proyectos de ley que impuso el gobierno. Por lo tanto, me parece que más allá de las estructuras partidarias, lo importante es la confluencia de las ideas, que en definitiva los partidos deberían juntarse por confluencia de ideas. Claro, pasa que después pasó esto que dice Raúl, de que el peronismo fue cambiando las diferentes cosas, entonces se fue variando eso. Pero a mí me parece que esa es la clave, que las alianzas se dan eso. Ahora, en el sentido de lo que no cierra en esta teoría tanto es lo que hablaba de Massa ahí, porque yo creo que Massa durante estos 4 años el Frente Renovador se mostró una política, por ejemplo, vinculada con la lucha contra la corrupción muy clara, ¿no? Nosotros hemos impulsado una ley, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, que era un proyecto del masismo y nosotros lo acompañamos porque nos parecía muy buen proyecto y que justamente el kirchnerismo se oponía. Y ahora, digamos, Massa está con quien de alguna manera quería oponerse al proyecto de extinción de dominio porque justamente es el espacio político que tiene ya funcionarios condenados por corrupción, el último es José López en el día de ayer y varios más antes, ¿no? Entonces me parece que ahí hay la confluencia de ideas entre Massa y el kirchnerismo no me queda tan claro como sí me parece mucho más clara la confluencia de ideas entre Pichetto y Macri, ¿no? Rosendo, ¿por qué más o menos haces? ¿Por qué más o menos? Porque, a ver, yo creo que el peronismo es un fenómeno absolutamente singular. Es muy difícil encontrar en otro país del mundo algo similar al peronismo. No, en otra época, hace décadas, decía, no, el peronismo es un populismo. Como populismo clásico no va a sobrevivir a la muerte de su líder. Claro. Te da análisis de los años 60. Perón murió y el peronismo sigue sobreviviendo. O el peronismo no va a sobrevivir a una derrota electoral en elección presidencial libre. Cualquiera. Sí. Sobrevivió. Es decir, cuidado que es un fenómeno muy singular. Yo a veces, viste, viene alguien y la nota particular de la política argentina es el peronismo. Es el peronismo. Esa es la singularidad. El que a veces, ahora, ¿qué es el peronismo? Un partido, un movimiento, una doctrina, una ideología o una cultura. Pero el peronismo es que las 5 cosas al mismo tiempo. Pero para mí la nota más característica en esta etapa histórica es una cultura política, antes que una ideología política. Y esa cultura política, bueno, tiene que ver, Perón sigue teniendo mucha vigencia. Cuando vos lo lees o lo escuchás a Perón, entendés... Habla de pasado mañana, Perón. Está hablando de pasado mañana. Pero no es que dicen que habló de todo, habla entonces de lo puede todo. poner Perón en el habla de pasado. todo. Podemos poner frase de Perón a todo. Por eso mismo, pero por eso mismo, para entender, eso es el peronismo. Exactamente. Porque todos piden, Javier, ¿querés agregar algo? No, pero que nos basamos en Perón, pero Perón tiene una frase para todo. Sí, sí. ¿Qué es el peronismo? Calvo, no es cierto. Tiene una frase. Pará, un segundo nada más. Marx también, tiene 22 tomos. Julio, ahora venís, Julio, dale. ya te voy a dejar, déjame un minuto. Y dejémoslo. Resulta que, a ver, en el año 90-91 estábamos militando y resulta que me lo presentó, estaba Galimberti y varios, me presentaron a Jorge Antonio. Me hice muy amigo de Jorge Antonio porque muchos de los hijos de él iban a una escuela y mi mujer es la profesora.
Así que fui a la casa de él, almorzamos. Expliquémosle a mucha gente que no Jorge sabe Antonio quién era es Jorge Antonio. el que vio el peronismo cuando estaba en la cuna, cuando salió de la sala de parto. Empresario. Era un empresario que trajo a la Mercedes-Benz a la República Argentina y que después tuvo una serie Armó de la problemas. Marina Mercante también. Entonces me vamos a hacer un libro y yo te cuento. Entonces me empezó a contar todo el 45-55. Y le hago la pregunta clave. 90-91. Le digo, don Jorge, mientras tomamos un café, el peronismo no era estatista, porque ahora Menem dice que va a privatizar todo. Me miró y me dice, ¿usted cree que, en serio, cree que el peronismo tiene ideología? El peronismo no es ideológico. Claro. ¿No ve que no entiende nada de peronismo? El peronismo es pragmatismo puro. Mire, ¿hay teléfonos? No. ¿Hay caminos? No. ¿Hay agua? No. Se corta la luz durante 3-4 meses, ¿quién va a poner la guita? Si no estamos, la tiene que poner el sector privado. Entonces abrimos todo, que privaticen y la ponga el sector privado. Yo me voy a morir. Pero si el año próximo, dentro de 10, 20 años, hay que volver a estatizar, el peronismo lo va a hacer. Porque es pragmatismo puro. Pasó. No es ideológico. A ver. Eso, y Jorge Antonio. ¿por qué Tengo decís un que no profundo habla? desprecio por Jorge Antonio, lo tuve siempre y lo puteé a él, en la cara. Está bien. Era un pobre tipo que lo habían dejado de lado y hablaba del resentimiento. Esa era la situación de Jorge Antonio. El retorno de Perón ¿Pero no por qué decís existió. que Perón no tiene una frase para todo? Porque no es cierto. A ver, cuando vos tomás el último... Hay dos Perones totalmente distintos, el del 55 y el del 73. Es cierto. Sí. Pero O ha sea, cambiado el mundo. tomar la unidad nacional, el proyecto de Perón, la idea del abrazo con Balbín y el esquema que Perón plantea en ese momento, desde la ecología a la idea de nación, y es un solo... Si vos vas a Ran Rein, vicerrector de la Universidad de Tel Aviv, si va, digamos, vos podés agarrar a una cantidad de tipos en el mundo que toman ese pensamiento. Pero ¿y hoy qué peronismo sobrevivió? No, el peronismo, lo que ¿qué marxismo Oye, ¿el peronismo cuál es ¿Qué de tiene eso? que ver Heller con Carlos Marx? Nada. Te quiero decir, la decadencia de los herederos no hace a la explicación Claro que del no. sólido Claro que sí, pensamiento. claro que sí. Tiene nada que ver. Claro que Entonces, sí. lo que yo te digo es, Perón tiene un pensamiento muy coherente, el del 73. Si vos tomás todos los discursos que él dio en el Parlamento, tienen vigencia hoy. Y ahí está la cosa. Raúl ahora nos va a explicar algo, pero Daniel, después te quiero preguntar, ¿vos sos peronista? Sí, yo vengo del peronismo, sí, exactamente. Pero estás en Trabajé Cambiemos. mucho. Sí, hoy estoy en el PRO. Yo trabajé mucho con Antonio Cafiero durante muchos años. Aprendí muchísimo de él, realmente un maestro. Pero después en el 2001, cuando vino la crisis del 2001-2002, pensé, en esa crisis para mí fue responsabilidad también, más allá de la alianza, también del gobierno de Menem anterior, Claro, claramente. claro. Por lo tanto, desde ahí me parecía que había que pensar en, Ahora, en la un pata- partido la distinto pata- y ahí me incorporé al PRO. Que no La- era el PRO, era Compromiso para el La Cambio. pata peronista en Cambiemos me parece que ahora levanta la mano, ¿no? Todos. Ahora que llegó Pichetto dicen... Es como, y yo viste, era- no, es no como, lo estoy diciendo por vos, Daniel. pero no. viste, es como los equipos de fútbol que salen campeones, que habitualmente no salen campeones. Después salen con la camiseta. Y de repente empezás a ver hinchas de ese equipo que hasta ese momento no habían aparecido nunca y empieza a aparecer las camisetas. Bueno, hoy se está dando ese fenómeno, Sí. no porque no lo conozcamos, hay muchos peronistas en el PRO, pero claro, que vienen de Pero estuvi- pasar medio cuarteles de invierno, Bueno, ¿no? Macri Porque era era el properonismo la nueva en la política, ciudad. ¿no? Claro. Era cambiemos con el radicalismo y la coalición cívica, Lilita planteando poder de veto sobre el peronismo. Y ahora, claro, aparecen peronistas por todos lados, a tal punto que mañana al mediodía, tipo 1, más o menos, en una parrilla importante, grande, porque va a haber muchos comensales, la dirigencia peronista de Cambiemos, la dirigencia peronista de PRO, le va a dar la bienvenida formal al peronistas del gobierno. compañero Pichetto, ¿Van a cantar la al marcha espacio, también? al espacio, ¿Por qué no? ¿Por al qué no? espacio de poder. ¿Por qué no? Te tiro algunos nombres. Ah, claro. No sé si Lipovetsky va a estar. Sí, seguramente voy a estar, sí, seguramente. Además de Lipovetsky. Vamos a comer, seguramente. Rogelio Frigerio, Sí. Monzó. Emilio Monzó, Sí. Federico Salvay, Cristian Ritondo, Santilli. ¿Te digo? Pues ya empezás aparecieron todos, ahora aparecen. empezás Se pusieron a la camiseta, revisar, salieron. empezás a revisar
Y te das cuenta, el origen Marquitos peronista Peña de muchos... No está, ¿no? Marquitos No, Peña no. Creo No que le va mandaron la invitación, pero no le llegó. No le llegó. No, pero sé que hoy Raúl quería- Rosendo decía que el peronismo es puede ser un movimiento también, como decía cultura General. para Es una mí. cultura, pero también es un movimiento. El PRO es, digamos, es una especie de movimiento en general, porque están dentro de un partido que no se puede comparar con peronismo, pero de alguna manera, en cuanto a su funcionamiento, tiene radicales, gente que no venía de la política, y también gente que viene del peronismo, y que hoy tienen roles institucionales muy importantes dentro del Adentro de la gobierno. estructura, Sí, no solo... claramente. El Raúl, vicejefe ¿querés de decir algo? gobierno. Vamos a ir hoy hubo ya 2 actos, ¿no? Antes de ir a los actos, Raúl va a decir algo, pero digo, hoy hubo 2 actos, adelanto lo que vamos a ver ahora. Por un lado, Fernández, la fórmula Fernández, Sí. por el otro lado, Pichetto. Y tenemos la cobertura de Diego Lewen también, que es espectacular. Pero hoy ya salieron a la cancha, más allá de la rosca, que arranca y demás. ya están en la campaña. Salieron a la cancha. Raúl. Sí, cortita. Una, respecto a lo que decía Rosendo. Sí, claro que es una cultura, pero es una cultura en la base, no en la dirigencia. La dirigencia peronista es Eso que acaba de es decir totalmente otra cosa. No esa- es peronista la esa- dirigencia peronista. O sea, Permitime, déjame terminar. Sí, dale. claro. Y respecto de lo que decía Osvaldo... Es un clásico. No es cierto que el peronismo no tenga una ideología. Es la comunidad organizada, hay que leerla. Lo que pasa es que nunca más la leímos. Pero ahí, en la comunidad organizada, vos la lees, que fue el discurso de Perón del Congreso Internacional de Filosofía del 48, 49, no me acuerdo. Sí. 49, Por ahí ¿no? fue. Eso describe un modelo de país, describe un modelo de economía y describe un tipo de hombre que no tiene ideología. Por supuesto que tiene ideología. Lo que pasa es que no le dieron más bola. Lo que dice él de la base. Tampoco es, antiguo, yo lo igual, más viví allá de lo importante, ¿no? Un en poco el- bueno, antiguo. está bien. Dale, Julio, en y el me voy a abajo, los textos. en el abajo, cuando los obreros te dicen compañero, Eso es una identidad eso es cultural. peronismo. Sí. Es una identidad cultural. Fernando, Sí. Hay un muchos último argentinos siendo comentario, peronistas, dale, no dale, solamente dale. obreros. A ver, dale. ¿Qué es el peronismo? ¿Qué es? Es Pichetto. Pichetto ni siquiera está anotado como candidato a vice. Ya está en la reunión de gabinete. Ya dice, me interesa relaciones exteriores, me interesa influir Pero en claro. defensa, me interesa en producción, quiero que los ministros me informen. Eso es Sí, sí, Eso sí. la es el cultura peronismo. del peronismo. Claro. No sé si... O sea, lo ejerce, se lo das y lo ejerce. Ah, Ahí no le tienes des un poder al ejemplo. peronismo Aparte, porque lo ¿quién- usa, quién- Espera, es espera, un que gran vamos a ir- cuadro político. vamos a ir a los ¿verdad? actos. Bueno, pero por Es un gran eso. cuadro No, político. ¿Me Es un dejan ir? gran- ¿Me dejan ir a Sí, esto? sí, Que son sí. los actos, en realidad ya, con las alianzas definidas, los actos en la cancha. ¿Cuál fue la primera foto que quisieron dejar cada uno de ellos? Vamos a repasarla. Típico acto peronista. Acá pueden ver las trompetas, están los bombos, están los militantes. Acto peronista aquí en el microcentro porteño, esperando la llegada de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández y de Pablo y de Hugo Moyano, obviamente, y de Sergio Palazzo, que van a estar teniendo un almuerzo aquí adentro en este edificio de la Asociación Bancaria. La fórmula que expresa un gobierno nacional y popular es esta, la de los Fernández y Axel Kicillof y Magario. ¿Ves chances que Mauricio Macri pueda ganar las elecciones? No creo, Nea. En primera vuelta me parece que se impone Fernández, convencido de eso. En primera vuelta. En primera vuelta, sí. Ahí está viniendo Axel Kicillof manejando su propio auto. Ahí lo pueden ver ingresar, hace su ingreso Axel Kicillof. Vamos a ver si podemos hablar con él. A ver, permiso. ¡Axel! Bueno, ahí se mete Axel Kicillof, vino manejando con su propio auto, no tiene chofer. El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que va a estar compitiendo con María Eugenia Vidal en estas elecciones del 27 de octubre. Estamos recontra esperanzados en esta posibilidad de recuperar un gobierno para los trabajadores. ¿Qué palabras le pones a la actitud de Pichetto de ser precandidato a vicepresidente en la fórmula de Macri? El líder nuestro, Juan Domingo Perón, ya dijo que todos aquellos compañeros que están en contra del peronismo son traidores. Es un traidor. Es un traidor. Se puede seguir llamando peronista hasta la muerte, pero para nosotros lo vamos a llamarlo traidor. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo está? ¿Se van a juntar con Cristina? ¿Van a estar todos juntos? ¿De qué se trata el Venimos a almorzar con gremios amigos y a conversar un rato, no es nada especial. ¿Qué opina de Pichetto que se haya ido a otro espacio, un peronista? Nada, te agradezco mucho. Voy a Que sea peronista en todas las fórmulas. Sea peronista en todas las fórmulas. ¿Qué significa? No tengo nada que opinar, opino de mí. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimo apoyo reciben acá. Sí, seguro que sí. Acercamiento de Sergio Massa al espacio, le van a dar las pasos. Te agradezco, gracias. Le van a dar las elecciones, Alberto. No me hagas ser infernal, gracias. Chao.
acto peronista aquí en el microcentro porteño, en la City. Vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver. Para vos, Cristina, vamos a volver, por Argentina, vamos, Le estoy haciendo jeta a Parrilli y vaya despacio, estamos en el microcentro. Vamos despacito. Despacito que estamos en el microcentro, ¿Todo bien? ¿Me puede bajar un poco el vidrio? Total, ya no llueve. Bueno, ¿cómo está? ¿Está contento con el acercamiento de Massa? Obvio, desde ya. ¿El acercamiento de Massa es positivo para el peronismo? Va a ser positivo para los argentinos porque esto garantiza primero mayor posibilidades electorales y después gobernar la Argentina para terminar con la política macrista de perversidad con el pueblo argentino y violencia. ¿Qué adjetivo le pone a lo que hizo Pichetto? Que se sacó la careta. ¿Sí? ¿Siempre estuvo más de ese lado que del peronismo o del de ustedes? Y sí, evidentemente sí, eso lo demuestra. Sacó la careta, pero suerte de él, Ahora, Massa está pidiendo internas, ¿se las van a dar? No, no lo sé, no lo sé. Bueno, ahí está viniendo Cristina Fernández de Kirchner, fuerte custodia, muchísimo, todos gritando. Bueno, miren el tumulto que se arma ahora. Ahí está, de vuelta a los cantos, vamos a volver. Ahí se bajó Cristina, permiso. Ahí se bajó Cristina, está saludando en el auto, se bajó. Mirá, ahí se sube, permiso. Bueno, ahí está Cristina Fernández de Kirchner saludando a los militantes que se han acercado hasta aquí. Se subió al auto, los cantos de vamos a volver por todos lados. Hizo su ingreso Cristina Fernández de Kirchner aquí a la sede de la bancaria. Y miren, la gente delira. Quiero decirles a todos y a todas que para mí no hay honor más grande que estar en la Casa de los Trabajadores y que me digan Cristina. Gracias a todos y a todas. Eso es el mejor título que puede tener un dirigente. Bien, bueno, recién Rosendo me decía, miraba, ¿no? El David dice, esto es peronismo. Claro. Ahí está el peronismo. Es una imagen, por eso yo digo, es una cultura. Ahora suma, resta en esta época, suma, resta, ¿qué es lo que pasa con esta imagen? Bueno, espera, yo creo lo siguiente, es decir, el peronismo tiene esa capacidad de sobrevivir y adaptarse. Las generaciones van cambiando, por eso digo, para mí es una cultura, ¿viste? En este sentido. Mira, Cristina, ¿quién ocupaba el centro del acto? Cristina, estaba Alberto al lado. Claro, pero no habló el candidato a presidente. ¿El candidato a presidente no habló? El candidato a presidente no habló. Lo que vi la vi a ella hablando. No sé si habrá hablado también. Debe haber hablado. Debe haber hablado. La nota hay discurso, no sea mal pensado. Sería más que Cristina no comete. Cristina no comete ese error de no dejar hablar a su candidato. Ella no es torpe. Es más, está en discusión en el... ¿Vale decir laboratorio peronista? No. El laboratorio del PRO nada más, ¿no? Todavía el laboratorio peronista se está armando porque se rompieron lo que muchos se está discutiendo es cuánto va a aparecer Cristina o no en campaña, ¿no? Dicen que con mucha presencia en provincia de Buenos Aires, no sé si tanta presencia a nivel nacional. Sí. Cediendo el espacio a Alberto. A nivel nacional lo que tienen planeado es esto que hizo en Santiago del Estero, que fue a presentar el libro. Entonces va con el librito. Y solo habló del libro, creo, ¿no? Habla del libro. Creo, ¿no? Pero hablar del libro es tiró algunas ideas de cosas que querría hacer. Uno lo escuchaba y parecía que era candidata a presidenta, no vice. No, los asesores saben que ella no tiene que hablar mucho porque si no lo nubila y lo eclipsa directamente a Alberto. Sí. Además, generalmente lo que ellos piensan, no sé, vos que señalás, que ella no tiene que hablar en los discursos, ¿te acordás? Como le hablaba a los muchachos en la Casa de Gobierno, porque eso es piantavoto. Sí, piantavoto, eso de bailar. En los patios militares. No, eso es piantavoto. ¿Julio? No, yo mi discusión, que la tuvimos recién, es que Alberto va a ser el poder real. Ella se quiere retirar del poder. No es que inventa a alguien para manejarlo. No. Cristina, yo fui amigo de Néstor, Cristina y Alberto, y muchas veces tuvimos los cuatro. Alberto es lo más parecido a Néstor que existe. Muere Néstor, ella hace su propio rumbo, termina con crisis en la familia y en la justicia, y va a buscar en Alberto... ¿Vos decís que ella se quiere retirar del poder? Sí, ahora, vos metés el dedo en algo que ayer estuvimos hablando acá, ¿no, Javi? Que lo comentábamos antes de empezar el programa de vuelta, con Bebo también.
el tema de, ¿creció o no creció el rumor de Cristina la posibilidad de bajarse antes de... Los rumores, perdón, estoy hablando de la política. Los bueno, pero por rumores eso, está bien, pero... los rumores son también ese desprendimiento es lo que vos hablás siempre, de Cristina, eso es lo que retiro siempre del pensó poder. Massa, lo que vos decís. Yo creo que, a ver, la conozco lo suficiente y conozco a Alberto y conozco la relación que tuvieron ellos como para decirte, Alberto no es alguien a quien vos le cedes la silla para que te la devuelva. No lo puede manejar, No Alberto. lo puede manejar, Alberto. ni lo quiere manejar. Si pone a Alberto... Es porque no lo quiere manejar. Lo de Scioli era poner a alguien que yo manejo. Claro. No es lo mismo. Lo de Alberto, no. Alberto pones un tipo con el cual, cuando estaba debajo tuyo tuviste conflicto, si lo pones arriba sabes qué pasa. Que no es una inocencia supina. No coincido, más allá que respeto, No, yo porque no obviamente coincido para él la conoce en forma personal, yo no. ¿Por Pero qué? uno, ¿Vos creés que lo va a manejar? yo sí, yo lo que Totalmente. veo hasta ahora es quien nominó, lo nominó, ella nominó al vicepresidente. Cuando presentó la fórmula de la provincia de Buenos Aires, la presentó ella. ¿Lo ves? En la presentación del libro, más allá de hablar del libro, Santiago del Estero, habló y marcó políticas que ella plantea hacer, como si ella fuera la candidata a presidenta. Ella está Yo marcando no quiero la que de cancha. ninguna manera ella se vaya a retirar. Y cuando tuvo los conflictos con Alberto, en general, cuando tuvo conflictos cuando Alberto fue jefe de gabinete, la que decidía era ella y Alberto tenía que aceptar. Como por ejemplo, él después fue crítico de un montón de cosas, pero mientras las aceptó cuando ella era la presidenta. Yo no quiero de ninguna manera, para mí, No, yo que ella tampoco. se corra para... En vida de Néstor, el jefe fue Néstor, y yo fui testigo de cómo Néstor conducía la relación. Bueno. Siempre el jefe fue Néstor. Y Era su ella esposa. no fue la constructora de ese poder, lo heredó. Claro. Y ese hecho de haberlo heredado la limita en el mantenimiento de la estructura muchísimo. Y ella quiso cambiar el peronismo de adentro, por eso le dio injerencia a la cámpora y no a los sindicatos. Vos lo sabés muy bien. Y Ella ahora vuelve quiso tomar su propio camino. Es cierto eso. Ah, bueno. Perdón, Ella quiso tomar su vuelve propio más camino y o falló. menos. Porque en ese acto de hoy, que acabamos de ver, además de Kicillof, candidato a gobernador, estaba Guado de Pedro y estaba el Cuervo Larroque. Y el principal dirigente de la cámpora es un tal Máximo Kirchner. Sí. Entonces, no es que la cámpora ya quedó a un costado, De hecho, olvidaron. de hecho, la gran expectativa electoral está sobre la provincia de Buenos Aires. Claro, Sí, y quiero ver en el armado de las listas qué va a hacer la cuota cámpora. de poder real, territorial que tiene la cámpora? Es cero. La cámpora no tiene poder Hoy, territorial. Obviamente, Y no, obviamente. Oye, pero tiene poder de llegada Pero- con Kicillof que tiene, digamos... Sí, no, está bien. A ver, Pero Raúl una fue chance siempre- electoral tiene el importante. gobernador. Sí, la pero tiene, Raúl, la tiene. hoy en el Instituto de Patria, ¿qué te dicen? La ficha más importante nuestra está en Provincia de Buenos Aires Claro, sí. para desde ahí en 4 años construir un candidato para el 2023. Exactamente. Un Y si detalle. es máximo, mejor. Raúl, Exactamente. la cámpora Sí, es cierto. nunca Ahora, tuvo, siempre, la cámpora nunca siempre tuvo un la territorio. provincia de Buenos Aires, cuando tuviste un candidato que era un trampolín para construir otra cosa, la provincia le fue muy mal. La única vez que le está yendo bien es con María Eugenia Vidal, que no está pensando en como trampolín y por eso marcaba, a pesar de todo lo que se dijo, marcó su situación de querer ser candidata ser gobernadora 4 años más para resolver los problemas de los bonaerenses. Rosendo, pedías pistas recién. No, a ver, yo qué es lo que digo, no hay que subestimar a Cristina Kirchner. Yo creo que esto es un liderazgo político muy importante. Yo, observando, vi un ejercicio de poder sin precedentes. Ella, es decir, ¿de dónde sale la fórmula Fernández-Fernández? No hay interna, no hay congreso partidario, no hay cumbre dirigente, nada. Es el dedo. ¿De dónde sale la un fórmula tuit de ella. Kicillof-Magoria? No hay, insisto, ni interna, ni congreso partidario, ni cumbre, nada. Cuidado, y ella no está en la Casa Rosada. Porque si ella estaría en la Casa Rosada, dirían, bueno, ahí está el poder. Está ejerciendo Para un los poder. empresarios hubo una señal muy importante. Ella no habla, pero el hecho de ir con un libro determinado a Comodoro Pi, sentarse y empezar a hojearlo, y ese libro era Las Tupamaros que se escaparon de la cárcel, y entre las Tupamaros que se escaparon de la cárcel estaba la vicepresidenta actual de Uruguay, que es Topolaki, que era de Tupamaro. Tupamaro. Para ellos es una señal importante sin hablar. Eso es lo que leyeron los empresarios, así de claro. Pero ella la quiso dar esa Por señal. eso. Para mí, Julio, hay- y ahora vamos a escuchar a Alberto, porque Pero habló Alberto, ¿no? Ahora hay lo vamos a un escuchar. tema clave que es la feudalización de la política argentina, señores. Aquí cada gobernador es un partido. Sí. Claro. No hay no hay, digamos, el poder, ni Macri ni Cristina casi figuraron en las internas provinciales. Fueron corridos de ellas. Y construida O sea, por los líderes regionales. construida por esa estructura hace que la jefatura actual
sea bastante discutible y relativa. A ver, pues mira, fue para Macri y no es para Cristina. Dale, a mí me parece que lo que nosotros ya la conocemos a Cristina, la verdad, 8 años gobernó este país. Por lo tanto, me parece que cuando nos quieren decir que va a hacer otra cosa, cuando en el 2011 nos plantearon que el segundo mandato iba a ser el mandato de la institucionalización y todo eso, y fue a cooptar la justicia con la falsa democratización de la justicia. Ya la conocemos cómo es. Va a seguir siendo la Cristina que conocemos, queriendo decidir ella. Eso no tengo ninguna duda de que va a ser así. Lo tenemos a los dos juntos. Hoy hablaron los dos, Alberto y Cristina. Traten de veamos todos, para ver qué podemos analizar del discurso de Alberto, del discurso de Cristina. Iba a decir quién manda. No, ¿qué perfil de gobierno pueden llegar a tener si ganan? A ver. Es un momento muy fuerte, muy emotivo. Quiero decirles a todos y a todas que para mí no hay honor más grande que estar en la casa de los trabajadores y que me digan Cristina. Gracias a todos y a todas. Eso es el mejor símbolo que puede tener un dirigente, en este caso una dirigente política. El amor y el reconocimiento de los trabajadores y de los más humildes. Gracias a todos y a todas, en serio. Muchas gracias. Vamos a empezar a dar vuelta a la página de esta historia negra de la Argentina. Y vamos a hacerlo con la convicción que siempre tuvimos y con más felicidad que nunca. Para que muchos compañeros que hoy deambulan por las calles buscando trabajo sepan que nosotros nos vamos a ocupar de que se levanten las persianas de las fábricas para que el trabajo vuelva hacia ellos. Miren todo lo que tenemos que hacer. Dense cuenta del esfuerzo que tenemos por delante. Y lo vamos a hacer entre todos. Lo vamos a hacer con todas y con todos. Bueno, buenas gracias, compañeros. Vamos a trabajar. ¿Cómo lo ves, Rosendo? ¿Cómo lo ves? Sí. ¿En igualdad de condiciones? ¿Lo ves, Alberto? Para mí el liderazgo de Cristina. Si en el curso del mandato Alberto Fernández hace una construcción de poder, lo veremos. Pero el liderazgo de Cristina... Claro, tiene que construir el poder todavía. Un tema simbólico de gestos. A ver. Yo voy a decir lo mismo. Ella está en el medio. Exacto. Está bien, es la dama, la única mujer que estaba en todo Decís, en el escenario es el balcón, que me hacía acordar al balcón de la Casa Rosada. Pero reparaba en un detalle, que hablaba Alberto Fernández y ella saludaba. No lo escuchó. Sí, no lo escuchaba. Ella saludaba. Ella estaba tirando besos, saludaba. Porque la referencia para la gente no es por ella. La referencia para la gente, porque mientras saludaba a Alberto, la gente no le importaba lo que decía Alberto. Le importaba que Cristina lo saludara. Carisma Alberto es un milagro. Y ella, pero ella ni lo escuchaba. Pero ella no lo escuchaba. Ella por respeto. Ella estaba preocupada de saludar a la gente. Eso es ahora. Cuando Alberto se siente en el sillón de Rivadavia con la Virome, cambió todo. El poder presidencial en Argentina es inmenso. Es total. Es una experiencia nueva. Y cuando Alberto el vicepresidente quiso tener más poder que el presidente, vinieron unas crisis institucionales terribles. Por lo tanto, esperemos que no se vuelva a repetir eso. Los argentinos tenemos que recordar la economía. Tenemos que recordar las primeras dificultades económicas. Pará de plantear tu campaña, que nosotros no planteamos ninguna. Nos vamos a asustar con Cristina. Hoy Macri da tanto o más miedo que Cristina. Te lo dice alguien que no va a votar ninguno de los dos. Así que dejémoslo esto, me parece. ¿A quién vas a votar, Julio? A ninguno de los dos, no. Pero pará, yo recién estaba pensando. Yo voto en blanco. ¿Estuviste fuerte en Alternativa Federal? Sí. No, sigo ahí. No, pero ¿y dónde está Alternativa Federal? No, estoy con Roberto Labaña Ortubey. No, estoy con Labaña Ortubey, estamos ahí. Pero Labaña no estaba en Alternativa Federal. Entonces no vas a votar en blanco. Estoy hablando, de ahí dije Macri Cristina, si fuera Macri Cristina, entre esos dos, si llegara al balotaje yo voto en blanco. Quiere decir, mi miedo a uno y al otro es simétrico. Y esto para que paremos que asustar con Cristina. No sé qué asusta más, si Cristina o Macri. Perdón, no sé qué te asusta de Mauricio. No, pero pará, porque lo que te pasa... que dice eso. Raúl, déjame una pregunta a Julio, porque yo creo que lo que te pasa a vos le debe pasar a muchos. 20%. Que se habían puesto, bueno, ahí está, que se habían puesto en Alternativa Federal. Alternativa Federal se le fugó para diferentes lugares. No, pero pará. Esperá, déjame que pregunte esto. A ver, después me decís si estás de acuerdo o no. Massa acordó con Fernández y el peronismo y todo ese espacio. Pichetto se fue con el gobierno, con Cambiemos.
Y Urtubey se fue con Labaña, que no estaba en Alternativa Federal. Y Schiaretti No lista estaba. corta. Y Schiaretti lista corta. Y Schiaretti, Bueno, y Schiaretti, lista corta. Misiones. Con lo cual, muchos deben estar diciendo, bueno, pero ¿y dónde está mi referencia de Alternativa Federal ahora? Yo Si se fue para todos lados. Yo me quedo con Labaña, Urtubey. Bueno, vos elegís esa, entonces. Elijo esa. Si nos queda tiempo, si vamos a ser testimonial, si vamos a hacer alternativa real, es otro debate. Yo me quedo ahí. Pero sí aclaro que no asustemos mucho con un bando porque los miedos están de los dos. Raúl, Sí, yo no te sí, no, a ver, eso que dice ese voto, cuando nosotros medíamos Cristina Kirchner, Mauricio Macri, en el escenario de balotaje, era un escenario que se podía medir, teníamos entre un 20 y un 22% que nos decían, no, si tengo que elegir entre esos dos, voto en blanco. 20 a 22%. Y lo que 3 veces lo medimos eso. Y siempre nos daba eso, porque hay un sector que no quiere ninguno de los dos. Y después van a votar, obviamente, no vas a tener 20% de voto en blanco. No es mi caso. Hay que esperar, hay que esperar la campaña Ahora, también, ¿no? Hay que esperar la campaña. De todas maneras, la migración de masa a la fórmula Fernández Fernández, a todos, todas y todes, que no sé ese nombre realmente, lo que estamos viendo en la migración del voto es que Sergio se lleva más o menos de la mitad del voto que tenía. El resto, que es otra mitad, 6, 7 puntos, según a quien de nosotros leas, se va casi todo con Labaña. Labaña, porque fíjate, ese voto es un voto que dice, no, yo kirchnerista no soy. ¿Eso ya lo tenés medido? Pero Macri no soy, sí, lo tenemos medido. Macri tampoco soy. Entonces, ¿dónde voy? ¿Qué le quedó? Le quedó Espert, olvídate, le quedó Del Caño y le queda esta construcción de... Entonces, ese espacio va a crecer. Si va a ser una alternativa real, si realmente va a tener... Eso ya no lo sé, digamos, eso es ciencia ficción. Pero sí va a haber una migración y un crecimiento... O sea, vos decís, en todo este revoleo, como quedaron las cosas, ¿la expectativa de crecimiento está en Labaña? La expectativa de algún crecimiento, que no sé cuánto va a ser. Se lleva parte del voto Massa, se lo lleva Urtubey con Labaña. Esto es un dato. El otro dato es que, y se lo decíamos fuera de cámara, es que el gobierno, o el macrismo, como quieran llamarlo, el PRO, le tiene que permitir al diputado Pichetto que construya verdaderamente la pata peronista. ¿Y eso de qué depende? Y de que le den lugares en los espacios en las listas. ¿Vos crees que eso va a pasar, Daniel? Habrá que verlo. Yo creo que, más allá de que tenga espacio en una lista, está bueno que tenga ese rol Pichetto. Yo creo que Pichetto va de alguna manera... Le va a juntar voto peronista abajo. Digamos, va a ser un atractivo para muchos que se sienten peronistas. Esto de la cultura peronista que decía Rosendo, ¿no? Hay muchos argentinos que se sienten peronistas y que seguramente no se sienten representados de ninguna manera con el kirchnerismo, con la fórmula kirchnerista de Fernández Fernández. Por lo tanto, desde ahí, Pichetto yo creo que puede traer muchos votos de ese lugar. Sí, dale, quería agregar al respecto que un funcionario importante del gobierno me comentaba hoy que la jugada de Pichetto venía acompañada de, como se hace en el fútbol, primera jugada, segunda jugada, tercera jugada. La segunda jugada era Urtubey. Claro. Era traerlo a Urtubey al espacio. Sí, y se lo ganó Labaña. Y no resultó. No salió bien esa segunda jugada. Y la tercera jugada fue Schiaretti. Y lo que consiguieron es la lista corta. Claro. Es fundamental eso. Que es clave en Córdoba, teniendo en cuenta el resultado de 2015. O sea, vos decís que la lista corta de Schiaretti es haberlo conseguido a Schiaretti. Sí. Es lo máximo que puede hacer. Si no le explota, no puede ser más que eso. No jugar ya es mucho, ya es muchísimo. Hablando de jugar y no jugar, este domingo otra vez vamos a tener un superdomingo de elecciones. Varias provincias eligen. Y en esto te quiero meter, Rosendo, porque siempre sos el que está marcando que los resultados electorales que se vienen dando en las provincias no te marcan un resultado nacional. No te lo anticipan. No te lo anticipan, bien, pero que marcan un clima político. Exacto. Sí. La pregunta es, y primero vamos a ver cuáles son las provincias y cómo está este tema, si ahora, después de ya las alianzas conformadas y las fórmulas conformadas, puede llegar a ser otra la lectura que se puede hacer de los resultados de las elecciones, ¿no? Porque ahora, estas van a ser las primeras elecciones con los jugadores grandes en la cancha ya, ¿no? A ver, primero contéstame eso. ¿Vos crees que puede llegar a ser diferente la lectura que se va a dar de este resultado? No tanto. A ver, si Santa Fe en el año 2015 fueron 3 tercios, 30, 30 y 30. Y ganó muy ajustadamente el Partido Socialista. Bueno, yo te voy a anticipar lo siguiente, Cambiemos va a bajar más o menos a la mitad, porque la elección se ha polarizado entre el peronismo y el socialismo. Ahora, y yo te diría que es un socialismo que está muy cerca de Labaña
el de Santa Fe. Claro. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Esto yo no lo puedo proyectar a nivel nacional. Si cambiamos acá 15 en Santa Fe, yo esto no lo puedo tomar como un antecedente de que va a sacar 15 a nivel nacional, ni que haya quedado fuera de la... claro. Ahora, de cualquier manera, me marca algo. A Cambiemos estás teniendo resultados menores al 2015. Influye en el ánimo y la militancia de la dirigencia. Igual en general, O sea, Cambiemos perdió 700.000 votos, o 600 y pico, que son los que ganó el peronismo. Sí, pero... No Cristina, aclaremos. claro, no Cristina. claro. Pero en el elecciones locales, kirchnerismo también perdió votos en varios lugares. sí, Chubut, bueno, por ejemplo, y hay varios más, ¿no? Lo que está pasando en las provincias tiene mucho que ver con la economía. Porque hace 4 años las economías estaban en déficit. Este año, el 80% de las provincias está con superávit, le sobra plata para hacer obras y para hacer muchas cosas. Sí. Eso es fundamental. Pero, Osvaldo, no discutas. es Esa acción es así. Pero además, lo que tiene de vínculo eso de lo económico es que explica que de las 11 elecciones provinciales ganaron 11 oficialismos. Claro. Es decir, ganaron los que gobiernan. Claro. Pero además, quiero decir Con los respecto a peronismos Santa Fe, unidos, que sí tratan de alguna manera de aprovechar esta nueva fórmula. José Corral, el candidato de Cambiemos, radical, ex intendente de Santa Fe, trajo a Pichetto, la imagen de Pichetto, para pedir el voto peronista en Santa Fe, siendo que es cómodo tercero hoy, ¿no? Tratando de llevar justamente el tema Pichetto. Déjame agregarte algo del escenario de Santa Fe. Muy cortito, el escenario de Santa Fe. Corral se equivoca ahí, porque él se separó de Macri, y Macri mide mucho mejor que él. ¿Entendés? Él tendría que haberse pegado a Macri en vez de separarse de Macri. Ya es tarde ahora, ya es tarde. ¿Puedo agregar algo respecto al tema de la situación? Dale, Daniel, y voy al disparador. El tema de cómo el gobierno nacional le ha devuelto recursos legítimos que tienen que reclamaban las provincias, son esos cambios que ha hecho este gobierno que quizás no sean perceptibles y no sean tan importantes desde lo comunicacional o de lo que la gente ve. Pero la verdad que hace cambiar una matriz histórica de la Argentina, donde teníamos provincias pobres con un Estado nacional rico y el Estado nacional quedándose con los recursos y usándolo luego como extorsión a los gobernadores. Eso ha cambiado y es un cambio enorme, enorme. Y los gobernadores que han sabido utilizar ese cambio han tenido buenos resultados electorales. ¿Vamos a verlo? A ver, ¿cuáles son las elecciones de este fin de semana? Otro super domingo, en junio. Nuevamente se pone en marcha el cronograma electoral este fin de semana. Todos estarán atentos al impacto que pueda haber causado en el electorado de cada provincia la conformación de los frentes tanto en el oficialismo como en la oposición. Santa Fe tendrá una pelea voto a voto entre Perotti y Bonfatti. El que vota a Bonfatti vota al narco. Y no hay excusa, muchachos, ¿eh? No me vengan a llorar porque se los voy a decir. Yo lo sé, lo investigué a Medina. Es el primer caso de un gobernador que le valían la casa y retira una denuncia, muchachos. A ver, o la gente ciega o es cómplice. No la considera nadie acá arriba de Santa Fe. Lo único que hace es destruir el pueblo de qué lugar esté. Entonces acá no merece ninguna consideración. En San Luis, la confrontación familiar será entre los Rodríguez A, mientras que el candidato de Cambiemos, Claudio Poggi, confía en sumar luego del anuncio de la fórmula Macri-Pichetto. Yo no estoy con Macri. Yo defiendo a la Argentina, defiendo al pueblo argentino. Eso es otra infamia del gobierno provincial y de los medios pagos que tiene el gobierno provincial. San Luis es una provincia, un mundo aparte, es independiente de lo que pasa a nivel nacional. En Formosa, Gil Luis Fran va por su 8º mandato, mientras que en Tierra del Fuego, Rosana Bertone, que en un principio jugó con Cambiemos, terminó apoyando la fórmula Fernández-Fernández. Y usted tiene todavía la esperanza de que el pueblo argentino lo va a reelegir. Señor presidente, váyase a su casa por el bien de la patria. Tenemos un aporte muy importante a la nación. Podemos estar juntos para poder representarlos a todos. Y esa es la idea de que Alberto venga acá con nosotros y nos transmita su experiencia, su saber hacer. Respecto a Tierra del Fuego, sabemos perfectamente que Bertone tiene el aval y el visto bueno con todo el ala de kirchnerismo, más allá de que con Rogelio Frigerio haya mantenido muy buen diálogo, y eso es un poco la característica del peronismo, ¿no? ¿Dónde está el peronista? Está donde está el poder, está donde está la sustentabilidad económica, porque en definitiva ella tiene que bregar como gobernadora
por justamente mantener la confianza y la solidez. ¿Qué pasa si Mauricio Macri gana las elecciones? Nosotros como gobernadores, ¿con qué cara nos vamos a sentar frente al presidente cuando fue el que nos dio todo el aval y un buen sustento económico? Porque las ganadoras a lo largo de estos años han sido las provincias y no la nación. Bueno, atención, se viene otra vez un superdomingo. Acá está más o menos, y lo vamos a ir hablando con la mesa, más o menos cómo va a jugar o cómo está parada políticamente cada provincia. Están todas. Está San Luis. Después voy a decir algo de la provincia de San Luis. Tremendo. Domingo 16 de junio, es segundo superdomingo de junio. Exacto. ¿Cómo juega cada una, Javi? Gildo Infran alineado con Fernández Fernández. Gildo Infran, que ya no es el gobernador de Formosa, es el emperador. ¿Cuánto hace que está Gildo Infran? Octavo va por el nuevo mandato, el 7º consecutivo. Busca. Séptimo. Es decir, ya lleva 24, 6 mandatos. Votados por los formoseños, eso no se puede decir nada. Ahí no te van a que, decir, estar haciendo bien las cosas. Pero, digamos, me parece que con qué cara no le pide a Macri que se vaya a su casa. ¿Es el último peronista de tantos años en las provincias? ¿Así tipo feudo peronista? Sí, claro, es el último. Ahora, fíjate vos, ¿por qué adelanta la elección? Si se juega por la fórmula kirchnerista, ¿por qué adelanta la elección? Porque en Formosa, Gildo Infran tiene mucha mejor imagen que Cristina Fernández de Kirchner. Entonces no quiere arriesgarse 24 años gobernando para en una de esas que la imagen negativa de Cristina, aún en Formosa, lo pueda llegar a tirar para abajo. Déjame, Julio, ¿qué pensás de este fenómeno peronista? Provincial de 24 años de poder. En las provincias donde no hay posibilidad que gane la oposición, no hay democracia. Son más cerca de estancias, Santiago del Estero está más cerca de una estancia, Formosa, estuvimos a punto que sucediera en Tucumán. Es un atraso de la democracia al feudalismo, ahí hay feudalismo. ¿Quién gana en Santiago? No hay oposición. Donde no hay oposición no hay democracia. ¿Eso es culpa de la oposición o del No, oficialismo? es culpa de que es una estancia, de que no hay riqueza cultural como para que surja una alternativa. Donde no hay oposición no hay democracia, firmalo y ya está. Vos fíjate que la oposición a Infran es del PJ. Bogado. Es Bogado, Adrián Bogado, el hijo de un histórico vice de Infran, de ex gobernador también, Floro Bogado, ya fallecido, y que esa es la esperanza de Cambiemos, otro peronista. Sí. O sea, van a la cantera... Peronista contra peronista. Van a la cantera peronista para sacar. A ver, sigue corriendo. Santa Fe también elige. Esta elección es la más clave, apasionante. ¿no? Es así. La más apasionante. La más apasionante. Sí, porque están cabeza a cabeza el socialismo y el peronismo. Nosotros tenemos números de ahí. Propios. Ajá. A ver. Son un poco viejitos y hay que hacerle un ajuste, porque terminamos el campo el día antes de que María Eugenia Bielsa saliera efectivamente a recorrer la provincia. Y tampoco captó el efecto del debate. Pero en ese escenario teníamos 4 puntos largos de diferencia a favor de Perotti, pero con un margen de error de más o menos 3,5. O sea, había un empate. Sí, y además proyectando 9% de indecisos. Todavía tenemos una tendencia Pero hay una chance del peronismo de arrebatarle el poder ¿Y sabés qué más pues se puede quedar? Es el senador por el distrito Rosario. Bien, ¿qué más, Javi? Bueno, el Frente Progresista y el peronismo en la pelea. Cambiemos, que estuvo a punto de ganarla con Miguel del Cel, que le dio un chucho de frío cuando vio que en una de esas ganaba. Está tercero con José Corral del radicalismo, lejos de la pelea, muy apretada la elección. Y en el tema nacional... Es cierto que Perotti juega para supuestamente Fernández, tampoco se mató para decir por quién jugaba, porque eso le puede complicar la interna. Digo, lo que decía Julio antes de por qué no agitar el monstruo Cristina o el miedo a Cristina, o porque Macri es tanto o peor. El problema no es el miedo, el problema es la mala imagen que tienen los dos. ¿No? Acá déjame hacer una pausa porque esto es esto es una telenovela. Esto es para hacer una novela. Una novela turca, una novela... A ver, pelea de hermanos, Alberto y Adolfo, ambos gobernadores, que también se vienen dividiendo el poder en San Luis históricamente, ¿no? Sí. ¿Desde cuánto hace? Solo Poggi, que era... En el medio, pero era de ellos. Pero era de ellos, puesto por ellos. Y hoy es de Cambiemos. Hoy es de Cambiemos. Ahora, me dicen, yo no sé, Raúl, si tenés números o no, pero que las últimas encuestas daban una tendencia a la polarización entre
Alberto, uno de los hermanos. Y Poggi. El actual gobernador. Y Poggi. Sí, eso yo leí un par de que no son mías, las leí, les creo. Había una polarización entre Poggi y el Alberto. Sí. Bien. Y hoy están alineados con Fernández Fernández. Déjame decir que me resulta muy tierno en el tape que vimos que el Alberto, ¿no? Allá lo tenemos, el Alberto y el Adolfo se peleen, y el Adolfo, como le dicen, el senador, ex presidente provisional durante ese lindo momento del 2001, hable de los medios pagados por el gobierno. Es maravilloso, es maravilloso. Es maravilloso, porque ellos inventaron ese sistema en San Luis de una manera salvaje. Entonces, que ahora uno lo acuse al otro, te digo... Bueno, y cambiemos que cooptó a Poggi, lo sumó. Que, ojo, Poggi había hecho una muy buena elección en el 2015, también por Cambiemos. La vuelta que dieron acá, ¿cómo dieron vuelta a la elección? Ese es un fenómeno que yo no sé si se analizó lo suficiente en la política argentina. En La Paso, en La Paso ganó Poggi en 2015 y de repente después lo dieron vuelta, los dos hermanos iban juntos ahí, lo dieron vuelta... Bueno, de una manera sospechosa. Acá pasamos un video, no sé si se acuerdan, de Alberto siendo candidato, reunido con los intendentes, incentivándolos a que laburen mucho para dar vuelta al voto y diciéndole, ¿y vos qué querés? ¿Un polideportivo? Un polideportivo en el... ¿Te acordás que repartía cosas? Bueno, pero la dio vuelta. La dieron vuelta, sí. Muchos electrodomésticos se repartieron en ese momento. Otro feudo, como diría Julio. Pero Poggi es un gran candidato. Yo creo que tiene mucha posibilidad de ganar. Sí, es un gran candidato y le ha ido muy bien, más allá de, y perdió la elección justamente por el clientelismo que hizo el Alberto y con con el repartir y comprar votos a través de obras y estas cosas. Yo creo que nosotros acá estamos identificando. Hubo una operación. Bueno, a ver, en cada provincia los oficialismos cómo juegan, alineada con Fernández Fernández. Esto en la presidencial puede cambiar, no sé si puntualmente la de San Luis, pero algunas otras provincias. Digamos que los gobernadores ya elegidos se sientan un poco más libres para inclinar la balanza para un lado o para el otro en la candidatura presidencial. ¿Vos te acordás de Pilatos? Yo creo que hay situaciones... ¿Vos crees que puede pasar? Se van a lavar la mano todo. ¿Para qué fueron antes? Para no hacerse cargo. A ver, yo no lo veo tan... A ver, ¿por qué no? No lo veo tan así. Primero, estás teniendo diversas formas, ¿no es cierto? Tenés algunos gobernadores que van con dos boletas, corta y larga. Explícalo eso, Rosendo. Mucha gente no entiende lo que es boleta larga, boleta corta. No, acá se están armando. ¿Viste lo que pasó hoy con el intendente de Salta? Sí. ¿Qué pasó? Se anotó en dos fórmulas. Abajo, sí, está bien. Okay. No sé si estás teniendo... En dos fórmulas para gobernador. En dos fórmulas para gobernador, el intendente de Salta. No, se anotó en dos fórmulas nacionales. En dos fórmulas para presidente. Con un partido en Fernández Fernández y con otro partido en la Baño Urtubey. Sí. Que entonces, ¿no es cierto?, lo amenazaron, bueno, no sé si políticamente. Una colectora hizo. No, él anotó dos partidos del frente de él, los anotó uno en cada fórmula presidencial. Para dejar a todos contentos. Ahora, después tenés otros gobernadores que lo que están haciendo son dos para quedarse con los 3 senadores. Claro. Santiago hizo eso ya. Puede ser esto. Y Chubut también puede hacerlo. Santiago lo hizo también. Claro, Santiago, ahora no sé si entras en un cuadro. ¿Dónde quedó la democracia? Claro, esas son deformaciones de la democracia. Bueno, está bien. Yo lo que te quiero... ¿Dónde quedó la democracia? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir? Por ejemplo, Bordet hoy habló muy claramente a favor de Fernández Fernández. Por poner... hay diversas... Y también, hasta que fue la elección, Bordet se había mantenido como Perotti, se había mantenido sin ponerse la Bordet camiseta. estaba en Alternativa Federal. Exacto. Después fue... Nos queda una provincia, Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, Rosana Bertone va por la reelección, fue de las primeras gobernadoras que se sumó desde el comienzo a Cristina y a la fórmula Fernández Fernández, mientras que ahí va todo el peronismo unido, es amplia favorita. Bien. Acá me mandan una encuesta de Management Fit de esta elección donde Bertone... ¿De Tierra del Fuego? Sí, Bertone estaría 47, 37 Bertone. Bien. 10 puntos abajo. Ahora, ¿sabés que en realidad la oposición a Bertone es radicalismo K?
¿Quién está primero? La oposición a Bertoni, que es el intendente de Río Grande, es algo muy particular. ¿Queda todavía radicalismo Sí, acá? radicalismo acá, claro. En Tierra del Fuego. Moró y todo, Moró y... Bueno, Moró. Claro, Moró es Calla, con perdón. Sentémonos ahí. Ahora vamos a ir a ver cómo reaccionaron los mercados, pero antes de ir a eso, le quería quería ahondar un poco más con Julio esto de Poncio Pilato, ¿no? Vos decís que igual, por más que se estén definiendo ahora, Julio, el día de la elección presidencial, ¿pueden llegar a trabajar para otro o no trabajar para nadie? Él plantea un tema que es esencial. Cómo este gobierno le dio a las provincias sin obligarlas a nada. Esto es importante, lo hicieron. Las provincias tienen mucho más autonomía. Claro, y eso les permitió ganar. Ahora, esto no sirvió para la adhesión al gobierno, sino para la feudalización de las provincias. Entonces, los gobernadores son estructuras aisladas, que a veces se juntan y a veces no. Schiaretti vino, tenía que comprometerse, se fue, saludó y deja una lista corta, que ya no hay pertenencia política con la lista corta. ¿De qué partido sos? Lo que pasa es que del partido provincial. Está cerca de Macri, pero no lo quiere hacer expresamente. Opinen ustedes. Pero saca esto. El hecho de que haya lista corta implica que no hay más partido nacional. Sí, y además implica que oculto. la estructura provincial tampoco va a militar con la misma fuerza. Exacto. Está bien, pero vuelvo a la cultura. En su discurso el día que ganó, Schiaretti dijo, soy peronista. ¿Te acuerdas? Schiaretti dijo, soy peronista. Perdón, ¿quién? Schiaretti. Bueno, pero Schiaretti hizo un discurso netamente peronista. Sí. Totalmente peronista. Eso es lo que era un programa de gobierno ese discurso. Y después se tomó vacaciones. Bueno, Pichetto y vino Cristina y le dio dos bifes y para mí eso se lo llevó. Déjenme meterme en esto, que tiene que ver con la reacción de los mercados en base a los últimos anuncios y sobre todo al de Pichetto sumándose a la fórmula del oficialismo, ¿no? Acompañándolo a Mauricio Macri. No me acuerdo quién era hoy que dijo, si pierde Cristina se derrumba el riesgo país, metiendo miedo, obviamente, ¿no? La campaña del miedo viene. No me acuerdo, un oficialista. Igualmente hubo reacciones, Bebo, del mercado. ¿Querés verlo en este disparador y lo charlamos? Sí, ¿Qué pasó con el mercado? Pero por supuesto. Dale, a ver. Creo que los mercados reaccionaron muy positivamente ante la ampliación de nuestra coalición. ¿Y por qué bajó el dólar? ¿Por Pichetto? Sí, por la jugada que hace el gobierno, por la lectura política. Vos venías del 29 de abril, que fue clave. El Banco Central puede intervenir. Y ahora el gobierno mostró que está leyendo la política, que entiende que necesita ampliar la coalición, que tiene que incorporar al PJ, y eso es lo que el mercado ve hacia adelante, una mejor gobernabilidad. Me genera el entusiasmo de saber que se empieza a entender que las cosas solo no se arreglan. El dólar abrió un poco de acuerdo con las expectativas que teníamos desde ayer. Ayer toda esta noticia terminó dándose en un momento en el que el mercado cambiario estaba cerrado. Entonces, solamente veíamos la expectativa que se veía en el mercado de capitales, en las acciones y los bonos, que en general tienen un tipo de cambio implícito, y ahí se veía que ya hoy iba a abrir con una baja muy importante. Ahora lo que se le añade es un escenario más favorable porque se despeja buena parte de la incertidumbre que tenían los mercados. Claramente hay una valoración positiva que se refleja en un mayor precio de los activos argentinos, mayor demanda de bonos que llevó a que baje el riesgo país. El mercado le asigna un 100% de probabilidad al triunfo del gobierno, es decir, a la continuidad del programa con el fondo, al cumplimiento de los compromisos de deuda. En el mercado dicen que el riesgo país debería buscar la zona de los 500 puntos básicos. La caída en el rendimiento significa una mejora en el precio de los bonos. El mercado le dijo, te quedaste sin reformas. Vos arrancaste muy bien, el cepo, los holdouts, y ahora, ¿qué hay? No había mucho más. El mercado lo ama a Pichetto, está enamorado, le gusta, que es una persona con roce político, que le agrega a la fórmula presidencial por ahí lo que se le planteó desde un principio. Ahora, está claro, te lo están planteando ellos. Al margen. Pero espera, digo, casi decir que los mercados están enamorados de un peronista es casi raro. No, pero ¿sabés qué pasa? Hace poco. Ya pasó con Menem. Ya pasó con Menem. Estuvo hablando, ¿cómo? ¿Qué pasó? Claro, ya pasó con Menem. Se enamoraron de Menem también. Claro. Además de enamorarse de Menem, Pichetto hace más o menos 15 días, 20, estuvo en Wall Street. Y allí dijo todo lo que ellos querían oír. Todavía no sabía que iba a ser. No sabía nada, no te digo, hace 15, 20 días, más o menos. No sé más o menos, sí. Bueno, y provocó mucho impacto en Macri eso. Claro, esa porque le llegaron las olas de lo que había Estaba hecho. armando la candidatura.
Dale, ¿y acá qué tenemos? Ahora lo debatimos. Vamos a meternos en la sociedad. Pero lo único que sé es que ellos vieron... ¿Sabes todo esto que significa que haya bajado el riesgo país de 980? Ahora está en 8.50. Después del anuncio pasó de 9.80 a 8.50. No, en 2 días. 3 días pasó esto. El dólar el 25 de abril estaba a 45.90, hoy está a 44.62. El 25 de abril. Fíjate todo lo que pasó. Ahora, pero ¿esto es bueno o es malo? Porque después dicen que se te atrasa el dólar. No podés hablar después de una devaluación del 100%, parecés de la Unión Industrial Argentina. Yo te digo lo que... Cada vez que llegás a la Unión Industrial Argentina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Se van a devaluar? Es lo único que piden. No vengas. Bueno, dale, hoy bajó a 44,62. Bueno, vos sabés es buena que es señal, así. decís vos. Vos sabés que es Hoy tenemos un superávit comercial. Queremos ganar importante. competitividad, a ver si lo evaluamos. ¿Esta es buena señal también? Esta es impresionante, porque vencían ahora 833 millones de dólares que teníamos que pagar. Sacás un bono para compensar esto y no sacar las reservas. Vos decís, escúchame, este bono va a vencer el 17 de enero del 2020. ¿Quién se juega que en el 2020 lo cobro si no sé qué gobierno va a haber? Bueno, renovaron todo y había 900 millones que le ponían, que el 7% anual, es alta la tasa, pero aparecieron 900 millones y lo pagaron. Es decir, hubo gente que piensa, en el 17 de enero del 2020 esto lo pagamos, no importa quién gane. Y esto es lo más importante. Esto es lo más importante. No, pero ¿qué dice del otro lado el bono? ¿Qué ponen de garantía? ¿En qué justicia se discute? No, todo lo que vos hagas, todo se discute en Nueva York. A esta altura tenemos que pagar YPF, lo de la FJP, todos los chistes que se mandaron el gobierno anterior lo estamos pagando ahora en la A ver, primera cosa, ¿no? Dale. Digo, porque siempre cuando las cuestiones se disparan para mal, la culpa es de afuera. Cuando las cosas son buenas, la culpa es nuestra, digamos. Sí. Es gracias a nosotros. Ahora, ¿es Pichetto o es el gesto de apertura del gobierno? ¿Sabés cuál es la clave? ¿Es Pichetto o es el gesto de apertura? Es una palabra. Es la garantía de gobernabilidad. Exacto, la palabra es gobernabilidad. Te da gobernabilidad, Pichetto, nada más. Esa es la clave. Perdón. Esa es la palabra. Es el final de la etapa del antiperonismo que impuso Durán Barba, que fue muy duro. También, Pero, por otro lado, es triste un país que el riesgo de que gane uno hace que vuelen los mercados y la seguridad. O sea, que hay una inestabilidad en la democracia. Esto es muy... Hasta que no haya una situación en la cual gane quien gane, el mercado siga estable, no somos nación. Tenés razón, porque eso que vos decís, esa estabilidad se logró en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Perú, Bolivia. en Uruguay. ¿Por qué? Porque los dos partidos dicen, no, muchachos, estas reglas de juego las tenemos que mantener. Déjame que le pregunte algo. Entonces, claro, déjenme que le pregunte algo a Daniel, que es el oficialismo de acá en esta mesa, con lo cual hacete cargo de algunas de las cosas. Pero digo, vos fijate en esta mesa, y vos también, incluso como invitado acá, muchas veces escuchaste, charlando y debatiendo, que la cuestión no era económica, sino que era política. Que el problema no era económico, sino que era político. Y de hecho, ¿cuántas medidas económicas se tomaron desde el Ministerio de Economía y desde el Banco Central y no se pudo lograr esto que se logró con un gesto político? Que es decir, apertura un peronista en la fórmula. ¿Por qué tardaron tanto? Bueno, ¿Es muy cabeza dura, Macri? No, es firme en sus convicciones, que es otra cosa. Firme en sus convicciones. Una manera elegante, mira. Una manera elegante. No, porque me parece que, a ver... brillante, es genial, muy bien. Él ha tomado, a mí él creo que ha tomado medidas que incluso, a ver, las medidas que se tomaron después de la crisis del año pasado, fueron medidas que eran muy duras, que realmente los gobiernos no están acostumbrados a tomarlas en un año preelectoral. Y Mauricio, justamente, en la firmeza de las comisiones, Mauricio dijo, no hay que hacerlas, y las hizo. Otro gobierno hubiera dicho, no, tapemos algún agujero, qué sé yo, y sigamos como estamos porque tenemos que ganar la elección. Me parece que esto que leyeron los mercados tiene que ver con la política, pero también tiene que ver con las medidas que venimos tomando y también tiene que ver con, seguramente, con una super encuestadora que tiene, por perdón de Raúl, que ya están leyendo que vamos a ganar la elección. Esta es la realidad y esos son la renovación de la LEVAC que contaba. Esa encuestadora no se inventó, quédate tranquilo. Bueno, pero si eso, eso es lo que creen los mercados y creo que es así. Porque en definitiva lo que está mostrando acá el problema es el supermercado. Es que la forma Macri-Pichetto de alguna manera atrae a un votante que quizás antes no lo traíamos, que es el votante peronista. Vuelvo a la cultura peronista. El votante peronista que no se sentía representado por el kirchnerismo y hoy se siente representado por el kirchnerismo. ¿Alcanza o se va a esperar más? De estos gestos políticos. Bueno, habrá que ver, digamos, hay que ver cómo en la cierre de listas, todavía falta una semana, puede haber alguna... Ahora nos vamos a meter en la roca de Javier, tiene más información. Dame un minuto, Raúl Rosendo. Hasta ahora hemos hablado todo internamente, pero hoy el petróleo subió ahí mucho.
Hoy estamos, lo que ha pasado en el Golfo Pérsico, ¿no es cierto? Y cómo ha escalado el conflicto con Irán, cuidado. Ahora, ¿y cómo traes el petróleo a todo esto? ¿Cómo? ¿Cómo traes el petróleo a todo esto? Y no, porque lo que te quiero decir es que en el mundo empezás a tener una volatilidad económica por un problema geopolítico. Pero nos agarró mejor que hace unos años. Absolutamente, no, ¿Sabe por qué? Porque en el año 2007 nosotros exportábamos por 6.000 millones de dólares energía, petróleo y gas. En el año 2014 importábamos 7.000 millones de dólares. Se había perdido todo eso y ahora estamos empatados. Quiere decir que a pesar de que suba el petróleo, no estamos perdiendo hoy. Está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Que para mí el problema no es ese. El problema es cuando vos empezás inseguridad, inestabilidad, la gente se asusta a nivel mundial. Y eso a nosotros no nos conviene. ¿Sabe quién le puso acá una coraza al mercado? Se la puso Estados Unidos y el Fondo Monetario. Cuando vos tenés 20.000 o 30.000 millones de dólares para poner, envenenar cualquier corrida cambiaria. Hoy están asustados allá. Sí, ya sé, pero la plata la tenés acá. No sé si me entendés. La plata la tenés. Yo lo que te digo es que estamos en un mundo complicado. Y lo que te diría que vos decís, 4 meses antes, el pronóstico de elección en Occidente es imposible. No sé. Cortita, muy cortita. Yo no he visto nunca un gobierno que haya ganado con los números que tiene este gobierno. Te aumentó la inflación, la pobreza. Los números económicos, digamos. Sí, los números económicos son todos al revés. Perdón, Lipo, pero son así. Es muy difícil con esos números ganar, porque además tiene un efecto directo sobre la población esos números. No es bajar el déficit primario, no tiene ningún efecto sobre la población eso, un efecto directo. Ahora, cuando el pan cuesta 100 mangos, sí tiene un efecto directo. Entonces yo no creo que pueda ganar, más allá de las encuestas, que cada vez se pone más difícil. Tampoco había visto nunca un gobierno que gane una elección, un presidente con un partido nuevo, que sea ni radical ni peronista, ¿no? También es la otra. Macri ha roto muchas tradiciones en la Argentina y creo que va a romper esta nueva. ¿Puedes decir que en esta elección la economía no es lo único? No, estoy convencido que no. Por supuesto que es un factor que siempre está. ¿Qué valores crees que van a ver? Mira, yo creo que muchos. Te diría que para sintetizar 2 o 3 importantes. La lucha contra la corrupción, la transparencia, una manera distinta de gobernar. No tenemos ya a una presidente hablando cadena nacional, agrediendo al adversario. Eso me parece que es algo que la gente valora. La lucha contra el narcotráfico, la mejora en el tema de la inseguridad. Y ¿sabes qué? Un tema que no parece mucho, pero a mí me parece importante, que es el tema del transporte. El transporte ferroviario, los trenes. Algo que es tan caro para los argentinos y que estaban realmente destrozados, el gobierno anterior lo dejó destrozados, y que hemos empezado a hacer muchos cambios, no solamente el transporte urbano de pasajeros, lo vemos acá con las obras que se hicieron en el viaducto Mitre, que está haciéndose el ferrocarril San Martín también, sino también el transporte de cargas. Se están invirtiendo 3.000 millones de dólares. ¿Todos esos valores van a pesar más que el kilo de pan? No. Digamos, me parece que son cosas que también van a influir en el voto, más allá de que además creo que la economía va a ir mejorando paulatinamente, como lo digo, como marcó ahora la reducción de la inflación que se anunció este año. El kilo de pan no te va a bajar. Verá que Javi y Rosendo también me quieren decir algo. Es cierto lo que dice Raúl respecto a que nunca antes un gobierno ganó una elección con estos números económicos. Eso es cierto. Te diría que todos los anteriores gobiernos que tuvieron números económicos como estos, Raúl, y que no eran peronistas, no terminaron el mandato. Y este lo va a terminar. Nadie hoy cuestiona eso. No se habla de eso. En algún momento el club del helicóptero al que se subieron algunos kirchneristas y todo eso, eso no existe. Eso no existe. Ahora, concedámosle al gobierno el arte de que con estos números de la economía pésimos, todavía mide. Es competitivo. Es competitivo. Pero también por lo que tiene, es competitivo. No es un dato menor. Por lo que tiene enfrente. Pero no es un dato menor. Es la totalidad. Rosendo, y nosotros nos preparamos con Javier para a toda la mesa ampliar la fotito que vamos a tener ahí de, no sé si es quiénes ganaron o quiénes perdieron. Yo diría es cómo quedaron cada uno de los que vamos a observar después de los anuncios. Rosendo, ¿querías decir algo respecto del voto? Yo creo que coincido lo que decían. Viste, acá hay 2 cuestiones. Cristina lo explica a Macri lo explica a Cristina, en alguna medida. Tal cual, es así de dialéctico, si querés decir. En esta etapa, la necesidad se impone sobre el valor de la institucionalización. Me parece que estamos hablando de instituciones sobre la miseria de la gente, y esto es muy complejo. A ver, no quién ganó y quién perdió, pero ¿dónde quedaron parados cada uno de todos los personajes? Tenemos varios personajes acá, y me gustaría que se empiecen a involucrar a ver qué es lo que les parece a ustedes de dónde quedó cada uno. Pero empieza Javi con esto. Arrancamos por Mauricio Macri. Sí.
¿Lo fortaleció, lo debilitó incorporar a Pichetto a la fórmula? Lo fortalece. Sí, lo fortalece. Lo fortalece. Lo fortalece. Lo fortalece. Es la jugada espejo de... ¿Fortalece la figura de Macri o el gobierno? Las dos cosas. A las dos, está claro. Pero aparte, Pichetto va a ser... ¿Quién mejor que Pichetto para presidir el Senado? ¿Quién mejor? No hay el vicepresidente es el que preside el Senado. Y no hay ninguna figura política mejor que Pichetto por todo. Y para un Senado que va a necesitar la tarea de objeto de consenso. gobernabilidad, digamos. Gobernabilidad futura. Pichetto gana, pierde. Parece que gana. Pichetto era precandidato a presidente. Sí, en Alternativa Federal. Con poca chance. Alternativa Gana, Federal, claro que Alternativa gana. Federal, ya no, viste, Gana como lejos. la calle Canning, ya Sí. no se llama así, viste, ya es otra cosa. Bueno, también se había jugado a ser vicepresidente ya. Bueno, de un espacio que no iba a llegar al poder. Bueno, ahora llega al poder, está en el centro de todas las miradas, me parece claramente que gana. Sí, claro. Le puede salir mal, puede perder y quedarse sin nada. Gana si gana. Claro, gana sin nada. Y pierde si pierde. Exacto, se queda sin nada, es a todo o nada. Ahora, ¿al Macri peronismo también, tiene retorno? ¿Al peronismo? Sí, Macri también. si Todo pierde. tiene retorno. No. Si Todo. pierde. No. Bien, dale. Alberto Fernández. Sí. La fórmula con Cristina, la respuesta de cambiemos con la fórmula Macri-Pichetto. ¿Cómo queda parado Fernández hoy? ¿Mejor, peor? Mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho Es un mejor. ganador neto hoy. Ganador neto. Bueno, lo que pasa es que tiene Bueno, chance bien. de ser presidente. Sí. Y hasta hace poco claro. era jefe de ¿Quién lo campaña hubiera de... imaginado? ¿Eh? ¿Quién lo hubiera imaginado? Por eso, hasta hace poco era jefe de campaña de Massa. Pero Sí, se tiene que... ayer, antes de ayer. Antes de casi. ayer, a 10 minutos atrás era... Ahora puede ser presidente. Sí. Sí. Se tiene que aguantar a Cristina ni escuchándolo con sus discursos para No pasa nada, ya tiene... Daniel insiste, está Daniel entrenado, insiste. está entrenado. Está en bien, eso, está está bien. entrenado en eso. Vamos a Cristina. ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Quedó bien parada? ¿Quedó mal parada? Está mejor. ¿Está mejor? Yo creo que está mejor. Hizo una jugada y demostró una fuerza impresionante, cacheteó al peronismo, fue al partido, que hasta hacía 10 minutos y había insultado a todos dijeron, sí señora, pase por acá, lo sacó de la cancha Schiaretti. Rosendo, te lo quiero preguntar a vos. ¿Sabés por qué? Yo también. Yo era de los que sostenía que Cristina no se bajaba de la candidatura a la presidencia. Sí. Un día nos sorprendió, se bajó y Fernández es el candidato a la Se presidencia. bajó no se más bajó o nada. menos. Bueno. No se bajó. ¿De qué se bajó? Se bajó más o menos. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué se bajó? Se bajó, pero viste, dejó un pie, viste, y el otro... ¿El general Pato se bajó? Pero Ella ¿vos crees resolvió- que ganó bajándose? Bueno. Vos sabés que a mí me parece que hizo una jugada que la fórmula terminó siendo más competitiva Sí, es de lo cierto. que era antes. Eso es lo que me parece. ¿Me entendés? Es- Más racional. Claro, porque dio una imagen de que la fórmula se moderaba, después podemos discutir si es así o no. Se corrió más al medio. Corrió la parece fórmula que más al medio. Además convino. tampoco tenía un vice ella. ¿eh? ¿Cuál hubiera sido el vice de Cristina? Una figura débil. En cambio, de esta forma fortalece la fórmula. Bueno, Es tiene un decir, presidente débil frente a ella. ¿eh? Tiene un presidente débil frente a ella, en ese mismo sentido, quizá. Alguien que no tenga otra territorio, no tenga gente. Está Bueno, bien. ahí en el centro ahora tenemos la figura de Sergio Massa. A ver. Y ahí, Sergio Ahí estás Massa, en una ¿no? disyuntiva. Claro, Solo- porque solo Sergio perdió, Massa dijo... Solo perdió. Él perdió. Ahí no hay otra. Hay que ver qué, ¿Sí? qué termina ocupando, porque si él es presidente de la Cámara de Diputados, no perdió tanto. Digamos que la historia todavía no terminó. No, eso no dirías está- vos, esa no Raúl. está resuelta. Habría que poner un signo de interrogación ahí. Que hay que ver qué espacios le dan, qué negocian, no está cerrado. Bueno, no pareciera que fuera a tener el espacio que él esperaba, que Sí, era sí, ser sí. candidato a presidente. Claro. Pero- no pareciera. No, no, yo lo que te agregaría que en los dos espacios no se está discutiendo solamente las posiciones electorales, se está discutiendo el poder del gobierno que viene. Claro. ¿Dónde va a estar? No, ¿dónde decir? Por eso, viste, Pichetto es el primero que lo dice. Claro. Quiero Está muy Cancillería, bien el quiero poder. influir en defensa y cuidado que Y Massa... la negociación puede pasar por ahí. A ver, la próxima figura es María Eugenia Vidal. Yo tengo una opinión, ¿eh? A ver, dale. Es una gran ganadora. Gran ganador. Gran ¿Por ganadora. qué? ¿Por qué? A ver. Por la fórmula Labaña-Urtubey. Pero si esa fórmula... sí, claro pero, que pero sí. Rosendo, Sí. si esa fórmula le Labaña, le Urtubey, Graciela quitaría Camaño, sí, a Macri. sí, sí. Disculpame, Sí, sí. esa fórmula Sí. va a llevar a un candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Peronista. Graciela Camaño. Y lo que más necesita Vidal
es eso en este momento. Sí, tenés razón. La situación más comparto. difícil para Vidal sería que el peronismo fuera todo unido en la provincia. Con un solo candidato a gobernador. Claro, pero al haber una fórmula, que yo coincido con lo que dijo Bárbara y Aragón, que cuidado, el tercer espacio recuperó una posibilidad. Sí. Ahora, hace una semana... Pero si recuperó la posibilidad, a María Eugenia Vidal le hace bien, porque hay otro candidato peronista que divide con Kicillof. Sí. Pero a Macri le hace mal. No sé si le hace... Primero está la gobernación y después para mí, digamos, si le hace bien o mal, para mí es un interrogante. A Macri lo podía, y creo que le hace más bien que mal, pero es otra historia. Pero a Vidal es ganadora neta. A ver, un candidato peronista de la provincia que saque 10, 12, 15. A ver, Julio, ¿por qué no? Le impidieron dividir la elección, que hubiera sido para ella un logro, y también para el gobierno. Claro. Le impidieron hacer la colectora, que era la alianza con el peronismo en la provincia. La hicieron arriba y ella no pudo. Así que ganadora. No, está bien, pero en el nuevo esos fueron partidos que ya se perdieron. Claro. Estamos hablando de la última movida. En ¿no? el nuevo escenario todavía no sabemos si le va a ir bien o no. Sí, de hecho, bueno, es una de las más interesadas en que haya fórmula peronista. A ninguno lo sabemos, digamos. Falta en ese análisis, no, pero yo creo que quedó muy fortalecida. Además, creo que coincido con esto, pero también creo que cuanto mejor le vaya a María Eugenia, más fuerte fortalece a Mauricio. Creo que además, me parece que en el caso de ella, como en varios casos que vamos a ver a continuación, como Larreta y Monzó, todos eran partidarios de abrir el espacio Cambiemos Dale, sigamos hacia el peronismo. No, Larreta es Mandrake. Está más allá del bien y del mal. ¿Por qué? ¿Cómo más bien? Es un monstruo. Es la gestión mejor calificada del país. Tiene 60%, la dupla, Larreta Santilli, tiene 60% de aprobación de gestión. Totalmente. Y además, es más, para él es Mandrake, escúchame, logró, escucha bien lo que te digo. Lustó adentro. Sí. ¿Okay? Socialistas adentro. ¿Viste lo que juegan en Santa Fe afuera? Los tiene adentro. Los tiene a todos. Es más, Grabois llegó a decir, si Cristina es presidente, me gustaría que Larreta fuera el jefe de gabinete. O sea, la alambró la ciudad y encima juntó a todos. Ahora, ¿quién es el no tiene oposición. Está bien, pero la pregunta acá es más burocrática. De político no tiene nada, es burócrata en estado puro. Sí, labura 20 horas diarias de 24. No sé si labura. Es una tontería. El burócrata en estado puro. Pero eso es bueno o es malo, no entiendo. Laburar 20 horas de 24 es una tontería. Tener un poder en capital de un tipo que no trasciende políticamente es el burócrata, qué sé yo. Pero es un funcionario más. Hacer obras todo el tiempo es burocracia. No, pero hay que subestimarlo a Horacio, porque Horacio, además de ser obras, es un gran político, tiene un diálogo y si logró estas incorporaciones es porque es un gran político. También Santilli tuvo mucho que ver en Raúl, dame un minuto. Sí, está bien. Porque hay más personajes acá. Bueno, y hablábamos de números, de economía y expectativas políticas. ¿3.1 dio inflación de mayo? Sí, viene bajando de a poco. Fue muy lento este mes. Ya los analistas hablan de un 2, y pico para el mes que viene. O sea, les costó, pero si vos congelás las tarifas, el dólar está, en lugar de subir, baja, y evidentemente hay otros elementos que lo están conteniendo, esto es evidente que le iba a terminar bajando. Le costó mucho más de lo que pensaban. Recién este mes va a estar en el 2 y pico, pero viene bajando hace 2 meses. ¿Los ayuda en campaña electoral, Rosendo, esto? Sí. Sí, claro. El dólar y la inflación es clave. Claramente sí. Fundamental, claro. Es fundamental. ¿A Macri lo están convenciendo de que va a ser así la inflación o no? No, sí, él está digamos, no es que lo está convenciendo. Sí, porque antes salía a decir la inflación y por ahí, viste. No, la tendencia se va dando, ¿no? Y ya creo, viene bajando, va a romper la barrera de los 3, que es importante, me parece, y creo que va a seguir así que me parece que es importante. Después hay algunos aumentos que a veces uno dice, de la leche, por ejemplo, me parece que es un aumento que es un poco desproporcionado en este contexto, y que, bueno, también responde también a una concentración del mercado en muy pocos actores, que viene desde hace muchísimos años. ¿Se mantienen? ¿Se mantienen los productos esenciales? Se venden más que los otros. Sí, pero siguen en realidad sigue vigente la estrategia. La estrategia esa sigue vigente de acá hasta las elecciones, olvídate. Y es más, la tenía que haber hecho antes. Sí. Porque cuando hicieron el ahora 12 sin interés,
las ventas de electrodomésticos subieron 100% en un fin de semana. Todavía no se logró con los autos. Los autos la gente pregunta, pero todavía no compra. Por más que disolver el Estado suele ser dañino. Sí. Pero es importante, me parece la hora 12, también los precios esenciales, son cosas que ayudan mucho. Se podía haber hecho un poco antes, pero bueno, ya está en marcha. Me parece que está avanzando y la gente lo está utilizando. Rosendo, hay un tema tuyo que tiene que ver con esto, con la inflación, pero de Venezuela, la hiperinflación de Venezuela, y sacaron billetes de todo tipo, ¿no? Absolutamente, pero acá el tema está, es decir, el deterioro continúa, pero el gobierno también continúa. Sí. No sé si dijiste desde el primer día. Claro, no sé si me entendés decir. Si no lo resuelven rápido... El tiempo juega a favor de Maduro, sí, pero ¿cómo puede ser? Porque, insisto, es un régimen totalitario. Cuba fue igual. Claro, Cuba fue igual. Es un régimen, no es un populismo autoritario, es totalitario. Mira, estos son los billetes que circulan a partir de hoy, 10.000, 20.000 y 50.000. Claro. Pero ¿cuál es el punto? Ya son 4 millones de venezolanos que se han ido. Un poquito más también ya. 4 millones. Sí, un poquito más también. Es cierto. Y pueden irse 2 millones más de acá a fin de año. La mejor publicidad para el gobierno son los venezolanos que están trabajando acá, me parece. Sí, pasa que es preocupante, es una tragedia humanitaria. ¿No? Una tragedia. Sí, una tragedia. Y además reconstruir el país va a ser muy difícil, ¿eh? Porque se le están yendo los mejores, los universitarios. En el kiosco de la esquina de mi casa hay 3 chicas venezolanas, todas tienen título universitario. ¿Va a jugar el tema Venezuela en campaña también? Bueno, el depende, gobierno quiere que juegue. Depende qué es lo que esté pasando en ese momento. Claro. Porque hay como un acostumbramiento también con los temas. Es decir, hace 3 meses lo de Venezuela era un centro de debate, información. Esto en la medida en que esto... Sí. Es verdad. Y hace 3 meses todavía se veían algunos kirchneristas defendiendo el régimen de Maduro. Yo veo que el no tema vi más. va perdiendo... No lo defienden, pero lo atacan. Está todo bien. No, pero, pero no vi más a nadie pero estuvieron, por ejemplo, cuando vino ahora Bolsonaro, que Bolsonaro planteó el tema de Venezuela, incluso yo estuve en una de las reuniones donde se acordó también alguna reunión de parlamentarios por este tema, desde una manifestación muy, muy escasa en la Plaza de Mayo, donde contra Bolsonaro, impulsada por el kirchnerismo, donde también plantearon defender al régimen de Maduro, ¿no? Julio, vos que conocés la dinámica del peronismo, ¿van a poder frenarlos a los muchachos, a aquellos que quieren desbocarse y decir algún tipo de cosas? Digamos, lo de Venezuela no tiene nada que ver con el peronismo. Él es el injerto de la izquierda. El peronismo siempre fue un partido de orden. No, sí. Que nos comamos nosotros Venezuela no tiene nada que ver con nosotros. Que tenemos un injerto de izquierda desde ya. Sí. Pero eso... Siempre lo tuvieron. ¿Hacemos un corte? Ya venimos. A mí me parece que Daniel Lipovetsky, que es el representante del oficialismo hoy acá entre los invitados, me parece que se van a tirar de algo ahora que te va a interesar. Seguro. Hoy al mediodía se reunieron a solas Horacio Rodríguez Larreta y Marcos Peña, definiendo candidaturas, definiendo alguna sorpresa más que va a haber y definiendo un problema que está habiendo en Cambiemos, que es la presidencia, la futura presidencia de la Cámara de Diputados. Diputado, ¿usted tiene algo para opinar sobre si corresponde al radicalismo o al primer lugar de la provincia de Buenos Aires? Bueno, sí, yo creo que corresponde al primer lugar de la provincia de Buenos Aires, como viene tradicionalmente. La provincia de Buenos Aires es que más diputados aporta a la Cámara, 60, y me parece que en la tradición siempre ha sido por ese caudal de diputados que aporta a la provincia, que la presidencia de la Cámara sea de un diputado de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver cómo lo resuelve. Nosotros tenemos que resolver esto ahora, porque nos tenemos que ir, despedirnos. Hasta mañana. Obviamente, mañana volvemos con Animales Sueltos.